Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que vean este video. La idea es, el objetivo de este video es poder explicar el uso de los procedimientos y las funciones almacenadas. Tengo el ejercicio aquí que indica lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Se trata de generar un informe que considere a todas las profesiones registradas y a todas las comunas registradas. Vamos a mover esto para acá. Y debe guardarse en una tabla que se llama resumen A. El script, el PDF y el modelo de datos los voy a dejar en el repositorio y les voy a dejar el enlace después al final en la descripción del video. El contenido de este informe tiene que ser incluir el código de la profesión, el nombre de la profesión, el código de la comuna, el nombre de la comuna y el monto total de sueldos de todos los profesionales de esa profesión que residen en esa comuna en particular. ¿Ya? Importante considerar que son todas las profesiones y todas las comunas registradas, porque si no el problema es completamente distinto si yo lo altero o no considero esa restricción. ¿Qué me piden? Como ya hemos visto, hay requerimientos de construcción o requerimientos de diseño que te indican cuáles son las unidades de programación que debes construir. Las unidades de programación, recuerda que dependiendo del avance que tengas en la asignatura, en el caso nuestro, estamos viendo bloques anónimos, ya los vimos, funciones almacenadas y procedimientos almacenados. Y en este punto estamos tratando de integrar todos esos componentes. Recordar que la integración de esos componentes es lo que hace que la solución completa funcione, ¿ya? Porque son partes, distintas partes que hacen ciertos o cumplen ciertos requerimientos de mi solución y entre todos solucionan el problema. Entonces, normalmente en este tipo de ejercicios dividimos, ¿ya? La típica frase de dividir para conquistar. Entonces, en ese sentido necesitamos 3 unidades de programación y siempre hay una oculta que es la que me permite a mí generar este proceso, es decir, llamar a una para que se llame a las otras y terminen resolviendo el ejercicio. En este caso me piden una función almacenada y 2 procedimientos almacenados. La función almacenada tiene que, dado el identificador de una profesión y el identificador de una comuna, retornar el total de sueldos de todos los profesionales que registran la profesión indicada y que vivan en la comuna indicada. Entonces, cuando yo miro y leo ese requerimiento, ya me doy cuenta y tengo que ir haciendo ese match de que particularmente es una de las cosas que me solicitan en el informe. Entonces, yo ya sé que esta unidad de programación se va a encargar de ese punto en particular. De los 5 que necesito, ella me cubre ese punto en particular. Eso lo tengo que recordar porque después cuando yo empiezo a armar la solución integral, tengo que saber quién hace qué cosa. La segunda unidad de programación me pide un procedimiento almacenado que permita insertar un registro en la tabla de resultados. ¿Ya? No dice mucho de lo que va a necesitar, los parámetros, porque están implícitos en el sentido de que si tengo que insertar un registro en la tabla, lo que yo voy a necesitar son los campos de esa tabla, ¿ya? En el peor de los casos, porque pueden haber otras opciones en donde yo no recibo todos los campos, sino que yo empiezo a llamar a las otras funciones que me calculan esos campos. Es una cuestión de diseño. Solo te piden un procedimiento que te permita registrar un registro, valga la redundancia, en la tabla de resultados. Y finalmente, y no menos importante, está el procedimiento almacenado que me permita generar el informe. En el fondo, ese es el procedimiento principal y desde ahí surge la solución. Es decir, él se va a encargar de buscar los elementos que forman parte del informe, de recorrerlos, de procesarlos, de obtenerlos. Y después de eso, cada uno de esos elementos va a tener que ser sujeto, ¿cierto?, de alguna operación, de algún cálculo extra, y eso lo hará alguna de las unidades de programación anteriores. Me piden, en términos generales, que debo ejecutar de manera independiente de los errores que puedan pasar. Mi proceso tiene que continuar. Y en el caso de que se caiga, que es el típico requerimiento, tengo que seguir, ¿cierto? Pero que tengo que ir dejando el registro en una tabla que está hecha para eso, que se llama errores P, y que utiliza una secuencia que se llama SQError y que debería guardar el mensaje descriptivo técnico de Oracle y debería guardar el usuario que está conectado. Si uno mira la tabla, ¿cierto?, que está aquí, el modelo de datos, este modelo no tiene la tabla de resumen, pero sí tiene el general. El que va a quedar en el drive va a tener el modelo, perdón, en el repositorio va a tener el modelo correcto. Aquí, ¿en qué me voy a centrar? En la tabla errores P, que creo que la debería tener por aquí, si es que no me equivoco. La voy a mover esto por acá. O no tengo la tabla de errores P. Aquí está, ahí está la tabla de errores P.
Entonces esa tabla tiene el ID del error, voy a hacer un zoom aquí, tiene el ID del error, tiene, aquí está, el mensaje de Oracle y el usuario. Entonces, dependiendo del ejercicio, me piden, bueno, siempre me van a pedir un ID, pero van cambiando. A veces piden el mensaje de Oracle, a veces piden el tipo de error, a veces piden la rutina que genera el error, a veces piden el usuario del que estaba conectado, va a ir cambiando, ¿ya? En estricto rigor, el objetivo es el mismo, guardar el error. ¿Qué tanta información voy a incluir? Depende de lo que te estén pidiendo. En este caso, nos piden el ID, el mensaje de Oracle, el mensaje técnico, ¿cierto? El que se da en la terminal o en la consola y el usuario, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo necesito guardar, en el caso de que se caiga. Puede que no se caiga, pero si es que se cae, debería guardar ahí el error. Entonces, volviendo al enunciado, ¿cómo lo abordo? Primero, o sea, la sugerencia es tratar de ir construyendo las unidades de programación que aparecen aquí, ¿ya? Idealmente van a estar relacionadas en el sentido de que la última que aparezca en la lista va a necesitar a alguna o a todas las anteriores, ¿ya? Y una, por ejemplo, aquí podría yo decir que el procedimiento almacenado eventualmente podría usar alguna de las unidades de programación que me están pidiendo antes, ¿ya? Depende mucho del enunciado, de lo que me estén pidiendo y de cómo esté ordenado ahí. Pero sí tengo que ir haciendo el match de que lo que está aquí yo lo voy a necesitar en algún momento, ¿ya? Para una tarea específica o para una tarea general, ¿ya? Pero siempre voy a construir las unidades de programación para llamarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a ir al Visual Studio y aquí voy a partir generando, ¿cierto? La solución que está, o sea, perdón, la primera unidad de programación, esta función almacenada que, dado el identificador de una profesión, identificador de una comuna, me permite retornar el total de sueldos de los profesionales de esa profesión que residen en esa comuna. Entonces, si yo miro aquí mi modelo de datos, que es el que está aquí, voy a quitarle un poco de zoom, esa información de los profesionales y de las profesiones se encuentra por este lado del modelo, ¿ya? Si lo miran ahí después con detención, está la profesión, está por acá, ¿cierto? Y está los profesionales que están aquí, ¿ya? Eso hace que estas dos tablas aparentemente son las que necesito. Hay una que sale por definición o por omisión, digamos, por defecto en realidad, que es la profesión porque me piden en el informe que incluya todas las profesiones, entonces debería estar acá. Y por otro lado tengo a la comuna. Entonces yo lo que necesito son de todas las profesiones y de todas las comunas el monto de los sueldos. Entonces en el fondo, en mayor o menor medida, yo voy a necesitar estas tres tablas para poder resolver el problema. El acceso a esas tres tablas no tendría por qué estar junto ahora, porque como estoy dividiendo mi solución, no todo va a estar, o no todas las tablas van a estar incluidas en una unidad de programación. Antes sucedía eso, cuando estábamos trabajando solo con el bloque anónimo, todo iba ahí, no cuestionábamos nada. O sea, yo tenía que tener los cursores, tenía que recorrer los cursores, tenía que hacer los cálculos, tenía que insertar, todo lo hacía el bloque anónimo. En cambio ahora no, ya, ahora todo debería estar disgregado, separado. Entonces, ¿qué debo abordar? En este caso, la primera unidad de programación que me piden es solo que, dado un identificador de una profesión y identificador de una comuna, me busque cuál es la suma de todos los sueldos de ese empleado. En ese caso, esa información específica y puntual yo la encuentro en esta tabla, ¿ya? Aquí es donde está la información que yo requiero, porque aquí tengo el ID de la profesión, que se encuentra ahí, aquí tengo el código de la comuna, que se encuentra justo más arriba, justo en el anterior, y tengo el sueldo. Entonces, para esa función, solo para esa función, necesito esta tabla. No me basta, no necesito nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, tengo que considerar lo que yo siempre menciono, que depende de cómo esté redactado el enunciado, aquí me da pistas respecto de cuáles son mis parámetros de entrada y mi parámetro de salida. Hay que recordar que las funciones siempre deben devolver algo, ¿ya? Y yo tengo que especificar el tipo de dato que va a devolver. En el cuerpo de la función tengo que indicarle cuál es el valor o la variable que estoy devolviendo que me guarda, ¿cierto? El valor de lo que quiero devolver. Pero al escribir el encabezado de la función, solo necesito indicarle el tipo de dato. Entonces, ¿qué hacemos? Una función se crea usando la palabra reservada create or replace. La palabra reservada function. El replace es porque eventualmente, o casi siempre, me voy a equivocar. Porque voy a tener un error, porque me equivoqué de tabla, porque me faltó algo, porque me sobró algo, etc. O simplemente porque se me olvidó agregarle algo. Entonces voy a tener que en un constante
ir y venir de crear la función, volver a compilarla. Entonces, en lugar de yo estar borrándola, mejor le digo que si la encuentra que la reemplace. Entonces, así evito ese pimponeo entre la borro y la vuelvo a crear yo. Entonces, mejor lo hace directamente al momento de compilar. Y por eso el replace. Entonces, aquí hay que darle un nombre a la función. Yo le voy a poner fn total. Aquí está, fn total. Y le voy a pasar los parámetros que me indican en el enunciado. Si se fijan, aquí en el enunciado me están diciendo que voy a necesitar, ¿dónde está aquí el editor? Aquí. Voy a necesitar el identificador de la profesión y el identificador de la comuna. Entonces yo hago caso y le especifico aquí. Nosotros usamos el prefijo, recuerden el prefijo de P para indicar que es un parámetro. P profesión y que es de tipo number, y P comuna, que también es de tipo number, ¿ya? Según el enunciado, eso es lo que necesito, una profesión y una comuna. Eso es lo que estoy recibiendo, eso es lo que la función está recibiendo. Entonces, con eso, ella debería trabajar y retornar un número que, en este caso, va a representar el total de sueldos de todos los profesionales de esta profesión, ¿cierto? Y de esta comuna. Entonces, return number, el is, que forma parte del cuerpo de la función, ¿cierto? Begin y end. ¿Qué va entre el is y el begin? Las variables que la unidad de programación, es decir, la función, va a utilizar. Son variables locales. La función termina y esas variables dejan de existir. ¿Ya? No, es el concepto básico de funciones, sea el lenguaje que sea. ¿Ya? Entonces, la función termina, las variables que están ahí definidas y declaradas y utilizadas dejan de existir. Y luego entre el begin y el end, lo que ya todos sabemos, van las instrucciones que me permiten lograr el objetivo. Entonces aquí me tengo que preguntar, siempre es importante saber qué es lo que tiene que hacer. Tiene que devolver la suma total de los sueldos de todos los profesionales de esa profesión y que viven en esa comuna. Entonces eso lo hago con un select desde la tabla. Voy a sumar los sueldos primero. El campo se llama sueldo de la tabla profesional. Entonces sueldo. Recuerden que la única tabla que yo iba a necesitar ahí iba a ser la tabla profesional, ¿ya? Entonces vamos a hacer un from desde la tabla profesional y con una condición para que no me, porque ahí me estaría sumando todos los sueldos, where code profesión sea igual a p profesión y que el code comuna sea igual al p comuna, ¿ya? Entonces, aquí está. Esto es un cursor implícito. Recuerden que un cursor implícito es la sentencia select que yo incorporo o incluyo en una unidad de programación, ¿ya? Entonces, aquí es una sentencia select que está dentro de una función. Una función es una unidad de programación, por lo tanto es un cursor implícito. Y los cursores implícitos siempre llevan el into. Entonces, into, y que le vamos a poner total. ¿Ya? Esta variable es local a la función y la tengo que declarar acá, y acá vamos a poner que almacena el total de sueldos de los profesionales. ¿Ya? Entonces definimos la variable, llevamos semanas indicando que una variable tiene un nombre y un tipo. Entonces acá va el nombre y la sintaxis de PLSQL dice y después va el tipo. Entonces acá está, perfecto. ¿Qué debo hacer con este resultado? No me sirve de mucho si no lo devuelvo, ya, si no lo externalizo, si no lo retorno, si no se queda ahí. Entonces se supone que debería el mundo conocer ese resultado porque lo necesitan, ¿ya? De hecho, alguien lo va a necesitar porque el alguien que tiene que generar el informe va a querer saber cuál es el monto de sueldos de esa profesión y de una comuna en particular. Entonces vamos a establecer aquí la sentencia de retorno, return total, perfecto. Mi consejo de siempre, si voy a usar el zoom para evitar dolores de cabeza, que los nulos, que no hay, que esto, que el otro, entonces usamos la función NBL, que la aprendimos en consulta de base de datos, y le decimos que en el caso de que no existan, porque el zoom no se sabe comportar con los nulos, entonces lo convierta a un 0. En ese caso, ya tengo lista mi función. Mi consejo siempre es construir la unidad de programación y la compilo. Ya, si todo está bien, si me alcanza el tiempo y la empiezo a probar, si no, me basta con que compile. Entonces la ejecutamos y aquí debería decirme si está todo bien o si hay algún error. La gracia del Visual Studio, que por eso me gusta,
porque me dice dónde está el error y me da un mensaje ahí, me describe cuál es mi problema. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que estaría esperando que quede en rojo, ¿cierto? O bien que me diga que el commit complete significa que mi función ya quedó almacenada en mi base de datos. ¿Dónde la voy a encontrar? La voy a encontrar en la sección donde están las funciones. Ya, si yo aquí cierro el tables, abro el function, voy a encontrar mi función fn total. No hay nada más, porque en realidad yo acabo de crear mi base de datos y borré todo, ¿no? Y generé mi función. Al final del ejercicio, yo debería tener, aquí bueno, no sé si están los procedimientos anteriores porque no había borrado la base de datos antes de probar, pero aquí deberían estar todas las funciones que creo y aquí todos los procedimientos que yo creo, que vamos a crear producto del ejercicio. Entonces, listo. La primera parte de mi enunciado está ok. La primera parte de mi requerimiento de construcción está ok. Idealmente, si uno lo puede probar, si nos da el tiempo para probarlo, lo hacemos, ya, para asegurarnos de que para una profesión en particular y una comuna en particular me devuelva el monto de sueldo en este caso. Normalmente el tiempo no nos alcanza mucho para eso, entonces vamos como construyendo nada más y después cuando lo integro todo ahí lo pruebo. Así que vamos a seguir esa dinámica. Luego me piden un procedimiento almacenado que permita ingresar un registro en la tabla de resultados. Entonces vamos acá y construyo mi segunda unidad de programación. Entonces el SP, vamos a poner el SP de Store Procedure para registrar o para insertar, como quieras. Entonces aquí establecemos el comando para poder, voy a quitarle aquí, voy a quedar un poco más de espacio, ahí sí. Create or replace. En este caso, la palabra para poder crear un procedimiento se llama procedure. Y aquí hay que darle un nombre porque son unidades de programación que quedan almacenadas en la base de datos. Por lo tanto, necesito tener un nombre. Yo no creo una tabla anónima. Cada vez que creábamos tablas le poníamos un nombre a la tabla. Cuando creábamos secuencias tenían que tener un nombre. Cuando creábamos usuarios, los usuarios tenían que tener un nombre. La unidad de programación también, excepto el bloque anónimo, porque como su nombre lo indica, no lleva nombre, ya, porque es anónimo. Entonces, por eso estábamos acostumbrados a crear nomás los bloques y los ejecutábamos después y fin de la historia. Acá no. Acá tengo unidades de programación que van a quedar guardadas junto con las tablas, por eso se llaman almacenadas, y que eventualmente van a estar ahí para que alguien las llame. Ya puede que residan ahí eternamente y que nadie las utilice, pero ese es su objetivo, estar ahí para que alguien que las necesite las llame y ella le devuelva el resultado. Entonces, en este caso, le vamos a llamar, voy a usar los mismos nombres, SP registro. Y aquí es un punto súper importante, que esto es casi un requerimiento común en los ejercicios que hacemos en clase. El típico procedimiento que inserta. ¿Qué necesito para insertar? Entonces, voy a mirar la tabla. ¿Sobre qué tabla voy a insertar? Voy a insertar sobre la tabla resumen A, es lo que me dice el enunciado. Entonces, busco la tabla resumen A, que se encuentra... No lo he actualizado esto, que parece que lo creé antes. La tabla resumen A se encuentra. Voy a quitar esto. Esto debería estar minimizado ahí para que haga más espacio. Perfecto. Aquí está mi resumen A. Entonces mi resumen A, aquí tiene el ID de la profesión, el nombre de la profesión, el ID de la comuna, el nombre de la comuna y el total de sueldos. Técnicamente, y en el peor de los casos, porque existen otras opciones, lo que necesitaría mi procedimiento son todos estos campos. Porque recién ahí él va a poder insertar, que es el rol que tiene. Él tiene que insertar un registro en la tabla. ¿Qué necesito? Dame los campos del registro de esa tabla y yo lo inserto. Si tú no me entregas los campos, yo no puedo insertar el registro en la tabla. Entonces, bajo esa premisa, yo necesito cada uno de estos valores. Entonces, ¿qué hacemos? Calmadamente, le establezco los parámetros a mi procedimiento uno por uno. ¿Ya? Y aquí voy a poner P profesión. P profesión es de tipo number. Luego viene, si miro la tabla, el nombre de la profesión. Entonces ponemos una coma y P nombre prof. Después, esto es un varchar 2. Recordar que aquí no va la longitud del tipo de datos, simplemente el varchar 2, ¿ya? Porque la sintaxis no permite ponerle ahí la longitud. Luego viene, si miro aquí, es el ID de la comuna. Entonces establezco aquí que es P comuna, que es de tipo
number. Luego viene el nombre de la comuna. Entonces P, nombre, comuna le voy a poner. Que eso es un varchar 2. Y finalmente el P total. Si tienes alguna duda de cómo funciona esto de los parámetros y qué significa, en el mismo canal hay un video en donde explico el concepto un poco más atrás, ya es como qué entra, qué sale. Creo que incluso hay un video donde se explican los parámetros de entrada y de salida que tienen los procedimientos, ¿ya? Por si te quedan dudas respecto de eso, ¿ya? Porque es algo que normalmente cuesta que podamos asimilar. ¿Qué es un parámetro de entrada? ¿Qué es de salida? ¿Cuándo los ocupo? ¿Por qué son necesarios? ¿Cuál es la sintaxis? Todas esas preguntas como de lo elemental de cómo funcionan los parámetros de entrada y salida, busca el otro video y revisa ese, y luego si tienes alguna duda ahí, vuelves acá para poder mirar el resultado final. Procedimientos. Hay algo que los procedimientos no hacen, es retornar explícitamente. ¿Ya? Ellos retornan a través de parámetros de salida que son eventuales, que son opcionales. Entonces, lo que no lleva nunca un procedimiento, pues, sintácticamente hablando, es la cláusula return que lleva las funciones. Esto que está aquí no puede estar en un procedimiento porque puede no devolver algo. Esa es la gracia de los procedimientos. Pueden devolver muchas cosas a través de parámetros de salida o pueden devolver nada y van a estar bien. En cambio, la función sí o sí debe devolver algo, ¿ya? Un número, un varchar, un date, lo que fuera, dependiendo de lo que quiera hacer, ¿ya? Pero el procedimiento no. Entonces en el procedimiento pasamos directo al is, al begin y al end, ¿ya? Que al igual que las funciones, incluye aquí las instrucciones para realizar el procedimiento y ante el is y el begin las variables. Perfecto. ¿Qué hace este procedimiento? Este procedimiento debe insertar. Entonces, si debe insertar, se supone que debe tener un insert. Entonces, insert into, en la tabla que tiene que insertar, me dice que es un registro en la tabla resultado, y mi tabla resultado se llama resumen A, y establecemos el values. Aquí también hay una alternativa en función de tu comodidad. Si a ti te acomoda el ponerle aquí los campos uno por uno, hazlo, ya es comodidad de cada uno. En lo personal, yo nunca le pongo los nombres de los campos ahí porque voy mirando aquí la tabla y me voy fijando cuál es el orden de los campos. Pero si eso a ti no te acomoda, dale. O sea, puedes poner acá los campos que son obligatorios, tienes que fijarte ahí cuáles son obligatorios, y el orden ahí yo lo puedo alterar. Si yo no hago eso, tengo que guiarme por el orden de la tabla, que es lo que yo normalmente hago. Entonces aquí me dice, ¿dónde le tienes que pasar al insert el ID de la profesión? El ID de la profesión es ese campo que está acá. Entonces establezco esa variable y se la dejo aquí al values. Técnicamente lo que hace el procedimiento es tomar sus argumentos y pasárselos al insert. No hay mucho trabajo de por medio, no hay mucho procesamiento de por medio, porque es como bypassarlo nomás. O sea, yo paso lo que está en esta mano a esta mano y sería todo, ¿ya? Entonces es más o menos lo que hace. Son tareas súper específicas, lo que antes lo hacía todo junto, ahora lo tengo que separar. ¿Ya? Que no te complique eso, si la idea es generar unidades de programación puntuales, específicas, que hacen tareas específicas para después en conjunto resolver el problema. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Yo aquí establecí el orden de los parámetros de acuerdo a lo que iba en la tabla, entonces debería pasarle los campos en función de eso, ¿ya? Aquí yo voy a hacer el siguiente truquito, las voy a copiar todas porque como cuando lo establecí los parámetros, me fui fijando en el orden, entonces yo simplemente aquí lo pego, ¿ya? Y le voy sacando los tipos de datos, porque cuando yo llamo no van tipos de datos, ¿ya? En este caso, cuando le paso al insert los valores, jamás le pongo el tipo de datos, le pongo el valor de la variable, ¿ya? Y aquí estoy completando, elimino esto y me quedó así mi insert. Le voy a lanzar esto para abajo para que quede un poco más visible. Listo. Técnicamente eso es lo que hace, ya lo que debe hacer. Insertar un registro, listo. Pásame los parámetros, ahí están. Con esos parámetros yo se los paso al insert para que él pueda hacer la inserción. Ok, pero ahí miro con desconfianza el insert, porque yo sé que el insert me puede ocasionar un error cuando yo repito registros.
ya cuando yo tengo claves duplicadas. Los errores ya los sabemos manejar, los aprendimos a manejar en la experiencia de aprendizaje anterior. Ahí aprendimos las excepciones. Pero las excepciones las teníamos en el bloque anónimo y normalmente encerrábamos la instrucción entre un begin y un end anidado y continuábamos con la vida, digamos. Acá, como es el único bloque que tengo, no es necesario un bloque anidado dentro de ese bloque básico. Y le agrego aquí la cláusula exception, tal y como la aprendimos en la experiencia anterior. La sintaxis dice exception when, ¿cierto? El nombre de la excepción que me puede generar, que en este caso es do_val on index, y después viene un then, ¿ya? En el caso de que no te acuerdes de cuáles son los nombres de las excepciones, anótalos, ya déjalos ahí en un apunte, en un cuaderno, en lo que sea, para que te vayas acostumbrando. No es necesario que te los sepas de memoria, ya uno después con la práctica los va como asimilando, pero en principio uno siempre tiene que tener ese tipo de cosas a la mano, el nombre de las excepciones, la sintaxis general de la definición de algo. Después con la práctica uno va como teniendo un poco más de soltura en ese sentido. La pregunta es, si yo llego a la línea 25 aquí, significa que la única sentencia con la que cuenta mi procedimiento estaba mala, ¿ya? Algo le pasó. O sea, no cualquier cosa en realidad. Lo que le pasó fue que se me duplicó un índice. Y por ende, desde el punto de vista de la restricción de clave primaria, ¿cierto? Del constraint, que cuando se modeló, se definió, rompe con esa regla. Entonces, lo que genera es un error en tiempos de ejecución. ¿Qué dice el enunciado? Respecto a los errores de tiempo de ejecución, dice que da lo mismo que te caigas, tienes que continuar y guardar el error, una especie como de log, ¿cierto? Como quién se cayó, por qué se cayó. Lo explicaba al principio, depende del enunciado y el requerimiento, te van a pedir más o menos detalles. En este caso, siempre anda a mirar la tabla de errores. Me van a pedir el mensaje de Oliver, me van a pedir el usuario, me van a pedir la rutina, me van a pedir una descripción. Depende, ¿ya? Me van a pedir la fecha incluso en la que se produce el error. Aquí tienes que fijarte que solo pide que 3 campos. Pide el identificador, que siempre lo va a tener, el mensaje de Oracle y el usuario en el que estaba conectado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Insertamos el error en la tabla, la tabla se llama errores P, ¿ya? Aquí hago el values y nuevamente, no sé, mi formato, ¿cierto? Es ir mirando la tabla, voy aquí, miro la tabla y digo errores P, que está aquí, y digo, espera el ID del error. Eso el enunciado dice que está en una secuencia que se llama secerror, ¿cierto? Y que tiene, acuérdate que una secuencia tiene una propiedad que se llama nextval, que es el valor de la secuencia. Luego dice, pásame el mensaje de Oracle, ¿ya? Y luego pásame el usuario. El mensaje de Oracle lo veo en una función que se llama SQL-ERRM. Es una función de PLSQL que me devuelve en el caso de error. Y ahí ya me caí. Si yo llegué al exception, porque me caí. Entonces, esa función, en ese momento, me devuelve la descripción del error. Yo lo tengo que guardar en una variable que le voy a poner msg Oracle y que le voy a asignar el valor de la función. Esta variable hay que declararla, entonces la voy a declarar entre el is y el begin. Esa es la sección de declaración de variables. La declaro y para no complicarme utilizo buenas prácticas y digo errores P, punto, no me gusta que quede en mayúscula, errores P, punto, hola, msg, que es el nombre que le pusieron al campo de la tabla, porcentaje type. Entonces ahí no me estreso en ir a mirar cuánta es la longitud, ni en el modelo, ni menos aquí en la descripción de la tabla, simplemente utilizo el type y así me evito problemas. Entonces la variable se va a definir en función de la longitud que tenga el campo de la tabla, que eso le llaman las buenas prácticas. Entonces tomo la variable y la copio aquí, porque aquí va como segundo parámetro del values, ¿cierto? El mensaje de Oracle. Y luego el usuario. El usuario lo logro con una variable que se llama user, y ahí me guarda el usuario con el que estoy conectada. En mi caso, el usuario con el que yo estoy conectada es el usuario user canal. ¿Ya? Aquí me muestra, yo al poner
el mouse sobre la conexión me da información del esquema con el que estoy conectada y el usuario, ya, con el que estoy conectada. Entonces aquí está el user canal, que es lo que me va a insertar en la tabla en realidad, aquí importa bien poco. Entonces aquí estaría mi procedimiento, no tengo que hacer nada más, lo voy a compilar. Al compilarlo, lo mismo que en las funciones, dice procedure create y commit complete. Ya significa que todo estuvo bien. Si algo hubiese estado mal, aquí me habría quedado en rojo. Por ejemplo, yo voy a evitar el punto y coma ahí. Ya, lo voy a guardar, o sea, perdón, lo voy a compilar nuevamente y aquí me queda en rojo, diciéndome que algo estuvo mal. Y por eso me gusta el Visual Studio, porque voy aquí y aquí me dice, mira, yo paso el mouse y me dice, oye, ¿sabes que esta sentencia, este statement, lo ignoré? Y uno dice, ya, pero ¿cuál es el problema? Hay una línea en rojo aquí y el punto y coma fue el que me faltó, ¿cierto? Ese punto y coma que de repente nos juega una mala pasada. Y ahí sí quedó bien. Entonces ahora vamos a mirar y debería haber estado aquí en los procedimientos. Lo más probable es que tenga otro procedimiento yo, que es el oficial, aquí en la parte de procedures, porque yo ya había resuelto el ejercicio, ¿ya? Entonces lo más probable es que también esté aquí el SP informe, que está ahí, ¿ya? Que es el que tenemos que generar ahora. Entonces voy a volver aquí y ya doy por completado mi segunda unidad de programación. Nos queda la última, que particularmente es el procedimiento principal. Siempre hay un procedimiento principal, ¿ya? Que es el que genera el informe, que es el que se da toda la pega de organizar a todo el resto. ¿Ya? Es como el jefe del equipo, ¿cierto? O el líder, ¿cierto? Que empieza a decir, ya, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, empiezas a recoger todos los resultados y luego él opera, ¿ya? Funciona más o menos así. Entonces, ¿qué hacemos? Procedimiento almacenado, volvemos a nuestro navegador aquí, o sea, navegador editor, y hacemos el create, vamos a ponerle aquí sp, aquí sp principal, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner create or replace procedure, hay que ponerle un nombre, le vamos a poner sp informe. Me pregunto, ok, ¿necesito parámetros? Siempre es una pregunta válida. Cada vez que construyes una unidad de programación, ¿necesito parámetros? Lo ideal es que si el enunciado viene preparado para eso, te va a decir dado, no sé, dos números, retorne la suma. Dado el ID de una empresa, que me devuelva todas las personas que trabajan en esa empresa, o el total de las personas que trabajan en esa empresa, porque no me podría devolver a todas las personas. No sé, que me devuelva el promedio de edad dado el género, ¿ya? Entonces quiero saber cuál es el promedio de edad de todos los hombres o de todas las mujeres. Yo le paso el género y él me devuelve, o esa función me devuelve el promedio de edad de todos. Depende de lo que me estén diciendo. Entonces, en función de eso uno decide qué entra y qué sale. Vuelvo a insistir, si te quedan dudas respecto de los parámetros, hay otro video que solo trata ese tema, ¿ya? Así que ahí puedes remitirte a revisar ese tópico en particular. Procedimiento almacenado, entonces, que permita generar el informe, que se incluyan a todas las profesiones, cuenten o no con profesionales, ¿ya? Porque pueden haber, casi siempre en la fase de datos sucede eso, que hay registros que no tienen su par, ¿ya? En el caso del modelo nuestro, yo puedo tener, aquí está el modelo, puedo tener profesiones, ¿cierto?, que están aquí registradas y que no necesariamente tengan profesionales asociados. Pueden haber comunas que no tengan profesionales asociados. Entonces, eso siempre tengo que cubrirlo. Y aquí me piden, son súper explícitos en el informe, que son todas las profesiones registradas y todas las comunas, tengan o no tengan profesionales. Entonces, mi procedimiento se tiene que hacer cargo de incluir a todos ellos. Dado que son todos, no lleva ningún tipo de filtro, no lleva filtros ni por mes, ni por tipo de profesión, ni por nada, ¿ya? Solamente me dice que son todas las profesiones. Por lo tanto, establezco directo lo que viene en el procedimiento, el is, el begin, esto es parte de la estructura, ¿cierto? Y el end. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, me pregunto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Generar el informe. ¿Y de qué se trata el informe? De profesiones y de las comunas. Y tengo que considerarlas a todas. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo hago yo para tratar todos los registros? Si miro, por ejemplo, mi tabla aquí, mi tabla profesión, que es la que me están pidiendo procesar, ¿cierto? Si la miro aquí, te vas a dar cuenta de que tengo varias profesiones registradas. Tengo 8, hay que incluirlas a todas, ¿ya? Y si miro las comunas, creo que ahí son más. Si miro las comunas,
tengo varias más, y aquí están todas estas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Por cada profesión y por cada comuna, quiero saber cuál es la suma de todos los sueldos de todos los profesionales de esa profesión y de esa comuna. Entonces tengo que sí o sí procesar a las comunas y procesar a los profesionales por separado, ¿ya? Porque voy por una profesión, luego proceso todas las comunas para ver cuántos profesionales de cada profesión de esa comuna y sumo sus sueldos. Entonces la pregunta es, ¿cómo guardo todos estos registros yo? Aquí, ¿dónde los guardo? ¿Cómo los proceso? La respuesta la habíamos visto en la experiencia de aprendizaje 2, son los famosos cursores explícitos. Y esos cursores explícitos que uno definía en el bloque, ¿ya? Pero en el bloque iban en el declare y el begin, ahora no, ahora el asunto se separa, ahora hay especialistas en generar el informe, especialistas en hacer los cálculos, hay ayudantes, ya colaboradores. Entonces mi solución está formada por varias unidades de programación y el procedimiento, este en particular, necesita almacenar las profesiones a procesar y por otro lado necesita procesar y por otro lado necesita almacenar las comunas a procesar. Entonces, ¿cómo almaceno las profesiones? Fácil, cursor, aquí lo vamos a subir un poco, ahí, cursor, C profesiones, como son todas, no hay filtro, entonces va directo al is, y un cursor, como ya todos sabemos, se alimenta a través de una sentencia select. Select from, la tabla profesión. ¿Qué necesito de la profesión? Según el informe, necesito el código de la profesión, y necesito el nombre de la profesión, que se llama, según, no quiero ir a mirar el modelo, aquí está, profesión, y vamos a poner por acá, nombre de la profesión. Entonces, nombre, profesión, perfecto. Ese sería mi cursor de las profesiones. Luego hago lo mismo para mi cursor de las comunas. C comunas. La necesidad de un cursor explícito, de varios cursores explícitos, de uno como detalle de otro, no es algo arbitrario, ni es algo que siempre va a suceder de la misma manera. Depende mucho del requerimiento. En este caso me piden todas las profesiones y procesar todas las comunas y una por una, digamos. ¿Ya? Si el requerimiento define otra cosa, tengo que hacer caso a esa petición, digamos. En este caso, aquí va a ser mi select, ¿cierto? Select desde la tabla comuna y aquí vamos a seleccionar el código de la comuna, lo voy a mirar acá, ahí está, el código de la comuna, ¿cierto? Y el nombre de la comuna, que se llama nom comuna, ¿ya? Listo. Aquí están mis dos cursores que me guarda las profesiones por un lado y las comunas por el otro. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacemos siempre con los cursores? Los recorremos. Entonces, procesa las profesiones una a una. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una de las opciones es usar el ciclo for. Puedes usar el loop, puedes usar el while, da lo mismo. La gracia del for es que abre el cursor, hace el fetch, te pregunta, el mismo se pregunta si se acabó o no se acabó para seguir y cierra el cursor, ¿ya? Incluso te declara la variable, no es necesario que la declares porque es una variable local al ciclo. Entonces rec profesión in c, vamos a hacer el espacio aquí, c profesiones loop, ¿cierto? Y un en loop. Perfecto. Pero lo voy a poner en mayúscula. Ok. Me gusta mayúscula. Listo. Luego, por cada profesión, debo procesar las comunas. Entonces, procesa las comunas una a una. ¿Ya? ¿Cómo hago? Lo mismo. Un for, rec comuna, in c comunas. Son los cursores que definí previamente los que estoy recorriendo. ¿Ya? Loop y end loop. Perfecto. Entonces aquí, en este punto, no, en ese no, en este punto lo que tengo es, estoy mirando a una comuna para una profesión. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿O qué se supone lo que va a hacer ahí? Toma una profesión y revisa todas las comunas para esa profesión. Entonces, ¿qué debes hacer en este momento? En este momento necesito ir a buscar el total, sueldo total de todos los profesionales de esa comuna. Entonces aquí, lo que siempre yo digo,
es una tarea que tiene que hacer el procedimiento porque es parte del informe y él tiene que hacer ese informe. Entonces, es parte de su responsabilidad, pero él se pregunta, necesito este total para yo cumplir con mi objetivo. ¿Alguien más hace esa pega? ¿Alguien más se está asignando, ¿cierto?, la responsabilidad de calcular ese monto total? Si nadie más lo hace, lo tiene que hacer él. Entonces, en este caso, tienes que acordarte de que si yo quiero obtiene el total de sueldos de los profesionales de esa comuna, de esa profesión. Entonces, ¿quién hacía eso? Entonces, pero cierto, si era la primera función, la función que se llama FN total, a la cual yo tengo que pasarle el ID de la profesión y el ID de la comuna. Y ella, al pasarle eso, me va a devolver el total de sueldos. Y justo es lo que necesita el procedimiento. Entonces, tomas a la función, como ya está almacenada, como ya está guardada en tu base de datos, todos los componentes de la base de datos la pueden usar, incluyendo otras unidades de programación. Entonces, aquí la llamamos, habíamos quedado aquí en standby, la llamo y el mismo nombre y los parámetros, primero profesión y después comuna. Eso fue lo que yo establecí cuando la diseñé. Cuando yo la llamo tengo que respetar eso. Aquí no puedo correr con colores propios. No me gusta que vaya la profesión primero, le voy a poner la comuna. No, porque allá dice primero profesión, después comuna, aunque los dos sean números. Y ahí tenemos un error de lógica ahí cuando llamamos al revés. Entonces aquí ponemos recprofesión punto code profesión, que es el valor que tiene el cursor, y el otro es recomuna punto code comuna. Perfecto. Función almacenada. Por regla, ¿cierto? Me devuelve algo. Eso que me está devolviendo, yo tengo que guardarlo. Entonces aquí voy a poner una variable que se llama total sueldos y esa variable es del procedimiento y la debo declarar. Cada vez que tú comiences a definir variables dentro de las unidades de programación, nunca mires a las otras unidades de programación. Siempre céntrate en la que estás construyendo. Esa, en este caso, es el procedimiento. Entonces, esta variable es del procedimiento y se queda registrada, declarada dentro de su grupo de variables, junto con los cursores en este caso. Entonces, aquí ponemos almacena el total de sueldos. Eso no salió de Java. Pegamos la variable y eso es number. Muy bien. Entonces, tengo mi variable declarada. Ahí está, le asigno el valor que tiene la función, aquí abajo, ¿cierto? Entonces, declaro, asigno. Listo. Técnicamente, yo tengo todos los datos que me piden en mi tabla de resultados. Entonces, si mi tabla de resultados está aquí, se llama, aquí está. El ID de la profesión está en el cursor, el nombre de la profesión está en el cursor, el ID de la comuna está en el cursor, el nombre de la comuna está en el cursor y el total de sueldos lo acabo de calcular. Es decir, estoy lista. Tengo todos mis datos calculados o guardados, digamos, porque algunos están en el cursor o en los cursores. Entonces, ¿qué me queda? Nada más que insertar el resultado. Entonces, resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, el procedimiento tiene que generar el informe y parte de la generación del informe es insertar el resultado. Se tiene que preguntar, ¿alguien más lo hará? Si no lo hace nadie más, lo hago yo. Pero curiosamente, la unidad de programación anterior, que le pusimos SP registro, necesita o hace, digamos, la inserción del registro, pero para ello necesita los 5 valores, que son los 5 campos de la tabla, es decir, los 5 campos que el registro necesita. Entonces, vamos, código profesión, nombre de profesión, código de la comuna, nombre de la comuna y los totales. O el total. No sé por qué le puse totales. Bueno, nombres nada más. Entonces aquí establecemos el nombre del procedimiento y ponemos en orden y con mucha paciencia. Primero el código de la profesión. Lo tengo en mi campo recprofesión. Recuerden que para acceder a los elementos del cursor, nunca el nombre del cursor. El nombre del registro que está guardando, ¿cierto? Uno de los elementos del cursor. No puedes tener acceso a todo. Vas uno por uno. Entonces, recprofesión.codeprofesión. Ahí está. Recprofesión. Vamos a ponerlo para abajo. Recprofesión.nombre profesión. Después, recomuna, porque ahí viene el nombre de la comuna. O sea, perdón, el código de la comuna. Y luego viene recomuna. Comuna.nomcomuna.
Y finalmente los totales que yo tengo, lo tengo en una variable, eso ya no está en el cursor, lo tengo en una variable que se llama total sueldos. Entonces ahí está. Perfecto. Técnicamente estoy resolviendo o generando mi informe. Entonces voy con todo el ánimo del mundo a compilar mi procedimiento, que termina en el end y comienza aquí donde dice create or replace procedure. Le doy play y todo estuvo bien. Entonces voy a cerrar esto aquí para que tengamos acceso a mi procedimiento. Listo. Tengo las 3 unidades de programación que me pidieron. Al parecer estoy resolviendo el problema, entonces necesito comprobar. Ok, comprobamos y miramos aquí. ¿Cómo probamos? Hay que llamada al SP principal. ¿Quién es el SP principal? El que te genera el informe. Aquí tenías dos opciones. Lo puedes llamar en un bloque anónimo, si es que a lo mejor, pues, no sé, pues puedes leer cosas desde teclado o simplemente porque te parece mucho más cómodo crear el bloque y luego llamar desde ahí, o simplemente llamar de manera directa con el exec, de execute, ¿cierto? Y el nombre de tu procedimiento. Como no lleva parámetros, simplemente lo llamas así. Entonces, si vamos a hacer aquí un select asterisco from, para comprobar que mis tablas están vacías, from resumen a, y después voy a hacer la comprobación de la tabla de errores, from errores P, errores-P. Entonces, si yo hago la ejecución de estas dos, se supone que vienen estas vacías. Ahí está el select asterisco from no row selected, y lo mismo pasa con los errores. Entonces, ¿qué deberíamos esperar nosotros? Que ahora que yo ejecute el informe, debería llenarse la tabla de resumen. La de errores sigue vacía a menos que se caiga, ¿ya? Pero el único error que me podría pasar es que se inserta un registro duplicado, ¿ya? Entonces, si es que yo no me equivoqué en la lógica, no deberían duplicarse. Entonces, ejecuto el procedimiento y me dice que el procedure PLSQL ha sido ejecutado satisfactoriamente. Ok, entonces voy a mirar mi tabla de resumen A y voilà, ahí está. Para cada profesión, contador auditor, ¿cuántos contadores auditores hay? No me interesa cuántos, porque me pedían cuánto era el sueldo de todos los contadores auditores de Las Condes, de todos los contadores auditores de Providencia, de todos los contadores auditores de Santiago, y así sucesivamente. Si te fijas, aquí hay un 0. Significa que no hay ningún contador auditor que viva en Vitacura. Y se incluye igual a Vitacura y se incluye igual al contador auditor. Tenga o no tenga profesionales, eso decía el requerimiento, tiene que estar incluido igual. Y ahí está el 0. Ese 0 que está ahí, que aparece ahí, que lo más probable es que aparezca en nota porque habían como 3 o 4 profesiones que no tenían a nadie, aquí, contador general en San Miguel no hay nadie, ingeniero informático en Ñuñoa no hay nadie, ¿ya? Esos ceros que están ahí son los que hace o que logra el NBL con el Zoom. Como no había registro, te va a devolver un nulo, y el NBL se encarga de transformar ese nulo en un 0 y no tengas complicaciones aquí al momento de insertar. Si miramos la tabla de errores, esa se debe encontrar vacía, ¿ya? Porque no tengo registros. Ahí está. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar mi procedimiento ahora, me va a decir que se ejecuta todo bien, y cuando muestre la tabla de errores debería quedar con los registros de todas esas profesiones que fui repitiendo. Entonces aquí está el error de la función SQL ERRM, y este es el user, ¿ya? El user que estaba conectado, que como yo les decía, aquí ese es el usuario de mi conexión, se llama user canal. Entonces aquí está el user canal, que fue el usuario que les interesaba, ¿cierto? Saber cuál es el usuario que estaba conectado al momento del error. Esto es, ¿ya? Y ahí queda resuelto el ejercicio, que, insisto, tiene 3 unidades de programación, son todas almacenadas. Hasta ahora hemos revisado funciones y procedimientos almacenados. Esta solución incluye ambas, ¿ya? Sin olvidar de que hay un procedimiento central, que es el que en este caso se encarga de generar el informe y que hace uso de las otras unidades de programación que estaban definidas aquí. Este procedimiento es el que llama a este al momento de insertar, y es el que llama a este al momento de obtener el monto total de sueldo de todos los profesionales de esa profesión, de esa compra, ¿ya? Son las alternativas, la interacción que se produce entre las distintas unidades de programación. Espero que te haya servido de algo.
¿ya? Me disculpan por la extensión del video, pero el ejercicio debe estar completo, ¿ya? Y si tienes alguna duda de algo que esté más atrás, ¿ya? Revisa, hay unos videos más básicos del concepto de parámetros, de entrada, de salida, ¿ya? Voy a volver a revisar yo en el caso de que encuentre que podría aportar con algún otro video de una explicación un poco más elemental en ese sentido, lo voy a incluir, ¿ya? Te dejo en la descripción del video el enlace del repositorio Git, donde va a estar todo esto, el modelo, el enunciado y la solución que acabo de generar, para que la puedas revisar ahí y hagas pausa al video y analices todo lo que está ahí. Eso sería. Muchísimas gracias por su atención, porque ya está hasta acá, aunque lo hayas pausado en el intermedio, y solo espero que les vaya bien en las evaluaciones que nos quedan en nuestra querida asignatura de programación de base de datos. Que estén muy bien y muchas gracias por haberse quedado hasta este punto. Adiós.